Para- Vale, buenos días a todos y primero gracias por este tiempo que han dedicado para estar con nosotros. Eh, Nosotros, Volvoretas, junto con Sheitura, una empresa gallega especializada en turismo rural y patrimonio histórico, eh, estamos haciendo la parte del Camino de Santiago, el Camino de la Plata. Y hoy tenemos afortunadamente a Tony, que es un experto en el Camino de Santiago, no solo en no solo en esta ruta, sino en todas, pero esta es una ruta que tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues nada, qué mejor que él para explicarles, para despejar algunas dudas y nada, adelante, Tony. Hola, buenos días a todas, a todos. Gracias por colaborar con nosotros, para tener esta charla informativa, para traeros al Camino de Santiago, los 11 caminos que pasan por Galicia, que bueno, los podemos realizar, yo ya los he realizado en numerosas ocasiones, pero la idea es este camino de la Vía de la Plata, ¿no? Que sale desde Sevilla y llega hasta Santiago de Compostela, pero no vamos a hacer los 1000 kilómetros que vienen desde Sevilla, ojalá los pudiéramos hacer, pero eso sí ya nos llevaría casi un mes poder realizar ese camino de Santiago. Y sí que nos vamos a centrar en los últimos 100 kilómetros que van desde Ourense a Santiago de Compostela. Para mí uno de los más atractivos de todos los caminos, ¿no? Aunque está en auge el camino francés, que es el originario, ¿no? Pero debido un poco a la masificación que existe en estos momentos en él, pues a mí se me hace un poco distinto a como lo venía haciendo a finales de los años 90, que no era tanto el auge del Camino de Santiago. Y si nos centramos un poco más en de la Vía de la Plata, repito, esos últimos 100 kilómetros para conseguir la Compostela, esa acreditación que nos aúna de haber hecho el Camino de Santiago, para pues mostrar las 5 etapas, los 5, como digo yo, ciclos de vida, porque cada etapa es diferente, como nuestra etapa en la vida, ¿no? Y vamos a empezar un poco pues, en la zona de Ourense, esa zona termal, eh, para mí una de las más fantásticas y menos descubiertas de toda Galicia, donde circulan alrededor de 4,5 millones de litros de agua caliente por segundo, que todas y todos deberíamos probar sin excepción. Y la idea es por qué el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago, aunque se empieza a circular en el siglo XI, ya antes los romanos lo hacían, siglo I, siglo II, tiene auge ahora, más en los años 90 y sobre todo en esta época con el impulso que se ha dado a través de la Junta de Galicia y los diferentes gobiernos, ¿no? Eh, ¿Por qué el Camino de la Plata? Lo he dicho antes. Una, la masificación y dos, el tema del asfalto. Yo que he recorrido los diferentes caminos de Santiago, estos últimos 100 kilómetros para mí es el que menos asfalto tiene, con todos los problemas que conlleva caminar por asfalto. No es lo mismo caminar en verano con temperaturas como tenemos en Ourense, próximas a 40 grados, por caminos sombreados que por zonas de asfalto. Y ahora voy a desglosar un poquito las etapas. A mí me gusta hablar muchísimo, la verdad, y que en cada etapa vamos a tener una sorpresa. Siempre hay algo que explicar en cada metro, en cada kilómetro. Tenemos 1000 cosas para ver y cosas muy distintas. Entonces, empiezo por la etapa primera, que es de Ourense a Cea. Hemos desarrollado un itinerario que no supere los 25 kilómetros en etapa. La media es andar entre 20 y 25 kilómetros para no desgastar nuestros pies, como diría otro, ¿no? Sino para intentar llevarlo lo mejor posible, sin atosigarse, sin tener una deficiencia en condición física. Entonces, lo recomendable para hacer el Camino de Santiago son etapas entre 20 y 25 kilómetros. Esta primera, que sería de Ourense a Cea, que cuenta aproximadamente unos 23 kilómetros, hemos decidido
por un itinerario. Porque ¿qué ocurre en el Camino de Santiago? Que hay multitud de itinerarios colindantes, ¿no? Ourense tiene dos, saliendo de Ourense tiene Camino Real de Cudeiro, que es el que hemos elegido, es el histórico, el más antiguo, se caminaba ya por él sobre el siglo XII, de hecho se mandaron construir puentes concretos para poder circular por él, para dirigirse, sobre todo en aquella época de mercancía, para dirigirse a Santiago de Compostela. En este caso, pues en el nuestro, más turístico, más espiritual, ¿no? Y vamos a pasar por esos puentes medievales de aproximadamente siglo XII, siglo XIII, como vamos a encontrar en la primera etapa, como es Ponte Sobreira, ¿no? ¿Por qué escogemos el Camino Real de Cudeiro y no escogemos otro? Por la dificultad. Este son 23 kilómetros, el otro son 25 y tiene una pendiente del 20% en sus primeros kilómetros, lo cual queremos evitar. Por eso cogemos el Camino Real de Cudeiro. Y llegaremos a población de Cea, pues eso, pasando por diferentes pueblos, como son la zona de los Chaos, los llanos de Amoeiro, que antiguamente era la zona, llamémosle a principios del siglo XIX, la zona rica de Ourense, ¿no? Toda la explotación agrícola, todos los pazos, todas las casas señoriales se fueron a esa zona y nosotros pasaremos a través de muchos de esos pazos en dirección, como dije antes, hacia Ponte Sobreira y dirección hacia, que será la conclusión de esa primera etapa, una zona espectacular, porque antiguamente esa zona era una depresión, un altiplano, y se dedicaba al cultivo del centeno, del mijo, del maíz, del trigo, etcétera, ¿no? Y hoy en día se conserva todavía los hornos, los molinos, todo lo que conllevaba la creación del pan. De hecho, todavía hoy es denominación de origen. Y ahí llegaremos en esa primera etapa, repito, unos 23 kilómetros, dificultad yo diría media, porque es el primer día, pues eso, tiene una pequeña elevación que es salir de Orense, salimos de 130 metros de altitud, que está la ciudad de Orense, a subir esa zona del Camino Real de Cudeiro, que está sobre los 430, 500 metros de altitud, en más o menos 7 o 8 kilómetros, es una pequeña subida, pero bueno, muy, muy interesante porque tenemos 1000 cosas para ver en ese recorrido. Y como dije antes, llegaremos a Cea, a la conclusión de esos 23 kilómetros, podremos observar un poco la zona de los hornos y después, como aparece en el programa, nos trasladaremos al hotel. Si hay posibilidad, porque todo esto, el camino no está inventado, lo hacemos cada día nosotros y en particular ustedes. Yo voy a atender un poco a las condiciones del grupo. Hay gente que camina más rápido, hay gente que camina más lento, hay gente que se para, hay gente que se quiere sacar fotos. Yo me pararé mucho también a contar anécdotas de la zona. Entonces, puede haber la posibilidad de que comamos antes de llegar al hotel, tipo picnic, en medio del monte, en zonas que ya tenemos más o menos elegidas, o comer directamente en el hotel. Y eso en cuanto a la primera etapa. La segunda etapa, que sería desde Cea al Alto de Santo Domingo, la zona de Ozón, también consta aproximadamente unos 23-24 kilómetros. Nos hemos decantado más que por el itinerario histórico, porque ahí también pasa como en la etapa anterior, hay dos vertientes, hay una que va por la zona del Reino y otra que va por el monasterio cisterciense de Oseira. Nosotros, por vínculo histórico, hemos decidido la del Cister, la del Oseira, que no difiere en tiempo mucho, que también lo que es el monasterio de Oseira se crea en 1137, entonces a partir de esa época los vínculos del monasterio con Santiago de Compostela, pues también transporte de mercaderías, etcétera, ¿no? Entonces también coge auge. Para nosotros, para mí, es de las zonas más espectaculares. El monasterio de Oseira está aproximadamente a unos 9 kilómetros de Cea y el itinerario, ese vínculo, esa unión de esos 9 kilómetros es espectacular por zona de robles muy frondosos. Después la magnitud del monasterio, que le llaman la segunda catedral de Galicia, es tremendamente espectacular. Yo ahí tengo preparado que se coma tipo picnic para hacer una pequeña visita incluso al monasterio de Oseira y después avanzar hacia la zona de Dozón, incluso pasar por San Pedro de Vilanova de Dozón, que es otro cenobio, otra iglesia muy importante, y acabar en esa zona del Alto de Santo Domingo. Repito, unos 24 kilómetros, también tiene una pequeña subida después del monasterio de Oseira, pero yo creo que una persona que camine habitualmente 3, 4, 5 kilómetros diarios tampoco es abusivo a la hora de realizar este Camino de Santiago.
tampoco quiero decir que con esto que puede ir a hacerlo cualquiera, hay que tener un mínimo de preparación física. Después pasaríamos a la tercera etapa, que sería desde Dozón a Silleda, ya es una zona completamente diferente. Si antes hablábamos que Cea era zona de trigo, zona de centeno, ahora la zona de Silleda, la zona del Deza, como se llama esas tierras, tierras del Deza, es zona más agrícola, pero más hacia la ganadería, ¿no? Entonces vamos a ver amplios prados, no como en las etapas anteriores, que era más montañoso, aunque tenía algún altiplano, pero completamente distinta esta parte de Dozón a Silleda. También en kilómetros son aproximadamente 24-25 kilómetros. Haríamos desde Dozón a la zona de Axesta, pasaríamos muy cerca de Lalín, para acabar en la zona de Silleda. Para mí es una zona brutal, brutal. En cuanto a los prados, son espectaculares. Depende en qué época se haga, pero si es época de primavera, abril, mayo, junio, es una zona espléndida. También veremos algún vestigio histórico, porque la zona de las tierras del Deza hay multitud de castros, que eran las antiguas poblaciones en las que vivíamos nosotros antes, en esa época de la edad de bronce, ¿no? Del 800 antes de Cristo hasta la época de la entrada de los romanos en Galicia. Ahí nos alojaremos en el Hotel Ramos y lo mismo, dependiendo un poco la condición de los participantes, de las participantes, o comeremos tipo picnic en más o menos 3/4 del camino, o comeremos ya en el hotel. La dificultad, cómo va a ser cada etapa, lo vamos a hacer todas y todos en conjunto, ¿no? Pues a mí me gusta caminar en bloque, me refiero. Aunque vayan unos más rápidos, mi idea es hacer consenso, hacer grupo, hacer piña, ¿no? Para que no haya unas demoras igual de 1 hora, 2 horas, como ha pasado con algún grupo que quieren distanciarse, no quieren hacer esa piña y van más en plan deportivo. No, pues yo prefiero más el tema de hacer grupo y vivir la experiencia de hacer este Camino de Santiago. Pasaríamos a una cuarta etapa que saldría desde Silleda a Ponteullas, para mí la etapa más fácil. Si las otras tres, las dos primeras tenían un poco de dificultad, la segunda es más llana, la tercera es para mí la más asequible, porque bajamos al río Ulla desde la zona de Silleda, también súper espectacular. Se creó un puente específicamente para el Camino de Santiago, que es Ponte Ledesma, y también tiene varios cenobios como San Gundián, etcétera, para poder visitar. Una etapa más tranquila, ya cambiamos totalmente de paisajes y en los otros pasábamos de prados, en las anteriores de robles, aquí pasamos ya a zona de eucaliptos, porque ya pasamos de provincias. Si empezamos en Orense, hemos pasado a Pontevedra y estamos a punto de atravesar para la provincia de Coruña. Ahí intentaremos comer o bien también lo mismo, o tipo picnic, o bien en el propio Ponteulla, o si no en el hotel, que en este caso sería el Hotel América. No lo he dicho antes, pero todos los hoteles más o menos vienen siendo de 2, 3 estrellas. Hay albergues, pero me parece que la comodidad prima a la hora de hacer un camino y cuando se requiere una condición física antes que la utilización de albergues. Y ya por última etapa, que sería desde Ponteulla a Santiago de Compostela, también aproximadamente unos 21 kilómetros y medio. Tiene de un inicio una pequeña subida, tampoco es muy exigente y ya es la antesala de acceder al Camino de Santiago. Después, requisitos mínimos a la hora de hacer el camino, lo dije antes, venir con una pequeña condición física, que la gente no se piense que esto es un paseo, ¿no? Aunque vaya a existir un coche de apoyo, estemos 2 personas atendiendo a cada usuario, usuaria de este grupo, sí que se requiere un mínimo de condición física, ¿no? Porque al final son 25 kilómetros de media por etapa. Y sobre todo la previsión de material que se tiene que traer al Camino Santiago, ¿no? Hay gente que me viene con simples zapatillas de deporte. Depende un poco la época del año, ¿no? Si lo vamos a hacer más en primavera, Galicia, por esa influencia atlántica, es bastante lluviosa. Entonces nos vamos a encontrar caminos embarrados. Entonces es preferible traer pues unas botas de media caña, unas botas altas. Puedo decir 1000 marcas si a alguien le interesa alguna cosa concreta para poder hacer el Camino de Santiago.
intentar traer dos pares, no uno, ¿no? Porque ya me tiene pasado en ocasiones con grupos de al final tener que se les rompe la suela por lo que sea, porque las tenía en casa de hacía 1000 años y se les rompe la suela y tener que utilizar unas bridas o unos cordones para poder llegar al siguiente punto, ¿no? Entonces siempre intentar traer doble de casi todo, ¿no? Pues en el calzado sobre todo porque los pies es lo más importante en el camino de Santiago. Después en el resto, bueno, como el traslado del equipaje va a ser a la mañana directo al hotel que vayamos a comer o donde nos vayamos a alojar. Simplemente llevar una mochila con diferentes pues, apósitos, alguna cosilla. Agua la vamos a suministrar nosotros, fruta, etcétera, a lo largo del camino. Y lo importante es nada, divertirse y aprender de cada ciclo, de cada etapa. Tony, tengo una pregunta. Tú dices, hay que tener como una preparación física. Si uno quiere ir al Camino de Santiago, ¿qué debería hacer o cómo se prepara físicamente para hacerlo? Ya, con otros grupos, yo hablo, por ejemplo, con el último que tuve, ¿no? Que venía sobre todo gente de 70 años en adelante. Y para sorpresa, era gente que caminaba todos los días 9 kilómetros. Entonces, indudable que la condición física es estupenda. Pero lo mínimo que hay, como dije antes, lo mínimo es, pues, por lo menos tener el hábito de caminar 3, 4 días a la semana y eso, 5 o 6 kilómetros e irlo aumentando progresivamente a la vez que nos acercamos a la fecha del Camino de Santiago. Pues imaginémonos, si el Camino de Santiago es en mayo, pues desde febrero intentar ir progresando un poco, caminando, no digo diariamente, pero sí 3, 4 días a la semana. ¿Por qué? Porque al final son 25 kilómetros. Igual no estamos habituados a esa distancia, ni tampoco a la orografía del terreno, ni las condiciones. Por ejemplo, el penúltimo camino que tuve, concretamente este también, de la Vía de la Plata, iba con un grupo de estudiantes y por circunstancias meteorológicas nos llovió todo el camino. Después de haberlos avisado que llevasen botes, no sé qué, no sé cuánto, me venían con zapatillas. Claro, no es lo mismo mojarse, aunque después nosotros les ayudemos, llevamos un vehículo de apoyo, etcétera, pero el problema son los pies, que es lo que tenemos que cuidar y sobre todo eso, tener una mínima condición física para hacer camino. ¿Y qué época consideras que es la mejor, donde el clima es como más benigno para poder hacer el camino? Para mí las estaciones fantásticas para hacer cualquiera de los 11 caminos que están homologados hoy en Galicia, Caminos de Santiago, es otoño-primavera. Lo que pasa es que la gente, pues por el tema de vacaciones, etcétera, lo suele realizar más en época veraniega. Entonces, problema, Orense, repito, temperaturas en verano de 40 grados. Entonces, no, aunque hay sombra, es menos llevadero, ¿no? Aunque a veces salgamos más temprano, porque hay grupos que igual quieren salir a las 8 de la mañana o quieren salir a las 7 de la mañana, ¿no? Pues bueno, se hace costoso porque igual a las 12 del mediodía pues tenemos esos 35, esos 40 grados y aunque vayamos provistos de agua, aunque vayamos provistos de sombrero, se hace un poco más costoso. Entonces, para mí las épocas prioritarias serían otoño y primavera. Bueno, mil gracias. Quiero saber si los asistentes tienen preguntas, dudas, quieren profundizar en algo de lo que Tony nos ha explicado. ¿No? ¿Todo súper claro? Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, Tony, por esta información. Me parece muy interesante y pues yo estoy mirando alternativas para ir al camino y pues esta me está pareciendo bastante atractiva. Quisiera mirar la forma de llegar digamos, desde Colombia a dónde debemos llegar, cómo se llega al primer destino, en tren, cuál es como la mejor alternativa. E La mejor igualmente, bueno, alternativa pues sería desde Colombia, pues en avión seguramente exista, sí, si no es a Santiago de Compostela, es a Oporto en Portugal y después hay diferentes medios, o bien tren desde Santiago de Compostela a Ourense, que aproximadamente son nada, 30 minutos, 38 minutos de tren y desde Oporto un poco más, porque está aproximadamente unos 250 kilómetros de Ourense, pero bueno, son las dos maneras
de llegar a Ourense. Pero bueno, intentaríamos solucionar eso como pudiéramos, si hay la opción de pues, venir en avión o convocar pues, con una de las furgonetas y todos vienen el mismo día pues, y recogerlos a Santiago de Compostela. Eso siempre hay opciones. Ok, entendiéndote, entonces tú sugerirías llegar a Porto, digamos Sí, Bogotá o sí, Porto, y de Porto trasladarse para llegar hasta a Orense. Ourense, exacto. Ok, ok, perfecto, muy bien. Tú hablabas también de, pues, de los picnics que se hacen, Ujú. pero, y pues de los sitios donde nos quedaríamos. Quisiera saber si en el paquete, digamos que está el tema de desayuno, Sí, sí, cuando todo. hablas de Sí, picnic, es el almuerzo y la cena, como todo. quisiera. Es pensión completa. Ok, Sería tanto el desayuno. Digo el tema picnic porque dependerá un sí, poco de cómo camine el grupo, ¿no? Yo ajá, ahora mismo no conozco cómo camináis, ¿no? Entonces, ujú, la idea es, pues si hay alguien que camina más lento y no quiere montar en el coche de apoyo y quiere realizar todo el camino de Santiago para no demorar al resto, ¿no? Entonces, buscar una ujú, ubicación. Yo más o menos tengo unas cuantas prediseñadas y también dependerá un poco el clima, ¿no? Si vemos que está lloviendo, pues tampoco nos vamos aunque sea un sitio entre comillas cubierto, claro, no nos ajá, vamos a mojar, ¿no? Entonces, ujú, mi tendencia es siempre intentar comer en el hotel, ¿no? Si el grupo, yo establezco más o menos que 1 kilómetro, o sea, en 1 hora hacemos 4 kilómetros, o sea, ajá, la velocidad que llevamos en 1 hora son 4 kilómetros por hora. Entonces, si hacemos 20 kilómetros o 25 kilómetros, nos debería llevar entre 5 horas o 6 horas. Entonces, si salimos, imagínense, a las 8 de la mañana, más menos llegaríamos a las 2, 3 de la tarde, que es sí, hora todavía razonable para ujú. comer en el hotel. Pero por cualquier circunstancia, pues que Ah, nos ok, hemos ok. liado yo qué sé, a explicar, o que como Ujú, en la etapa número 2, que igual hay la posibilidad de ver el monasterio de Oseira, el ujú, monasterio ujú. cisterciense, pues ahí establecemos un picnic igual un poquillo antes, sobre la 1:30, 2 del mediodía, hora española, y entramos al monasterio y después continuamos los restantes kilómetros, que son aproximadamente unos 11, 12, hasta Dozón. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Dependerá un poco clima y cómo camina el grupo. Ok, perfecto, mil gracias. Gracias, Claudia. Bueno, y cuando uno perdón, ay no, sigan, tranquilos. No, iba a hacer otra sugerencia en cuanto a por dónde se puede llegar, Tony, y también se podría llegar a Madrid, Sí. porque obviamente bueno, hay muchos más viajes de frecuencia a Madrid, y de Madrid a Orense estábamos a 2 horas Cierto, ahora en cierto. tren, Sí, sí, claro, no dos habrá. horas y cuarto. Entonces, esa también es una buena Ok, posibilidad. ok, gracias, gracias. No. Tony, una vez uno termina el camino, ¿cómo regresan? Ahí, ¿y cómo regresamos a nuestro punto de partida? La idea es, si depende del grupo, ¿no? Si el grupo va a querer quedarse un día más en Santiago de Compostela o si el grupo quiere volver pues, a Ourense o pues, coger el avión desde Santiago o, pues, como decía ahora nuestra compañera Adriana, pues, o coger el AVE de Ourense a Madrid y coger un vuelo a Madrid, ¿no? Ahí miraríamos las diferentes opciones que hay en ese momento, según que, como dice ella, hay más frecuencia pues desde Bogotá a Madrid, que igual no a Oporto o a Santiago de Compostela, y ver pues, las posibilidades reales que hay en ese momento. Que acabamos en Santiago, nos volvemos a Orense en furgoneta o un microbús, dependiendo de la cantidad de grupo, y pues después facilitar a cada una el regreso a su país. Ok, bueno, Que, perdón, de nuevo yo. Que de hecho existe la otra posibilidad, que es uno de los planes que nosotros también tenemos. Básicamente está el del Camino de Santiago, solo el del Camino de Santiago, y el que va en conjunto con toda la provincia de Orense. Entonces ya dependiendo también si se elige el de la provincia de Orense, con la provincia de Orense, pues ya también se mira, pero creo que todo el punto de partida para los que hacen solo el Camino de Santiago o los que hacen el completo con la provincia de Orense, creo que sería Orense como tal. Vale. Bueno, ya que mencionaste esto, Adri,
no solo, como decía Adriana, tenemos la posibilidad de hacer Camino de Santiago. Entonces, Tony, si quieres, cuéntanos qué otras alternativas de planes tenemos. En la provincia de Orense, en la provincia de Sí. Orense hay muchas, ¿no? Ahora en tendencia tenemos Ribeira Sacra, que está, yo creo que a punto, si no es este año, a ver si el año próximo, declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por la UNESCO. Una zona de viticultura heroica, brutal, con infinidad de bodegas para que los que quieran degustar vino y los que no, pues hacer diferentes recorridos. Tenemos partes muy diferenciadas porque al final Ribeira Sacra, bueno, lo que empezó siendo unos 21, 22 ayuntamientos, ahora se han englobado bastantes más y estamos alrededor de 27 ayuntamientos con zonas muy diferenciadas, como es la parte orensana o la parte lucense, la parte orensana sobre todo con castaños, y como digo, pues multitud de viñedos, zonas muy, muy diferenciadas, y también, por eso lo de Sacra, con importantes cenobios, con importantes monasterios como Santo Esteban Rivas de Sil, como Santa María de Monte de Ramo, hay multitud, Xunqueira de Espadañedo, San Pedro de Rocas, hay 5 monasterios principales, pero alrededor de toda esa parte orensana en cuanto a Ribeira Sacra tienen multitud de rutas para realizar. De hecho, yo tengo ahora una pendiente próximamente en las pasarelas del río Mao, que es también una muy atractiva en esa zona. Son aproximadamente unos 12 kilómetros, donde pasamos por una antigua necrópolis, ¿no? Antiguamente los enterramientos se hacían fuera de las iglesias, fuera de los poblados, y aquí están excavados en roca. Son tumbas antropomorfas, concretamente 54, que dan una vista al turista, al visitante, de una idea de lo que es la magnitud de Ribeira Sacra, no solo por esa parte de naturaleza, sino sobre todo por la parte patrimonial que conserva todavía, ¿no? Hay más zonas en Orense también muy diferentes. Tenemos una zona de media montaña, como puede ser la zona de Peñatrevinca, como puede ser la zona de Manzaneda o por la Serra de Xurés, compartida también con el norte de Portugal, Terras de Tribes. Es que al final hay multitud de zonas. La zona de Allariz, la zona de Rivadavia, también dedicada a otra DO, otra denominación de origen de vino, como es el Ribeiro. Ribeira Sacra también tiene su denominación. Tenemos Valdeorras y tenemos también la zona del Berín, del río Támega, con esa DO de Monterrey. Al final tenemos en un espacio, llamémosle reducido, 4 denominaciones de origen en cuanto a viñedos. Entonces, bueno, pues también dar a conocer no solo esa parte lúdica de la viticultura, sino la parte también patrimonial de cómo se hacían los lagares o cómo eran los lagares, como hay en la zona de Oimbra o en la zona de Monterrey o en la zona de Berín, o incluso los balnearios, ¿no? Que también un recorrido de los antiguos balnearios que proliferaron en la época al principio del siglo XIX. Ok, bueno, mil gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de estos planes? Titi, Eh, yo, Listo, cuéntanos, Amanda. los grupos están pensados para cuántas personas aproximadamente. Aproximadamente yo prefiero caminar con un grupo mínimo de 4 personas hasta 8, 10, 11 personas, no más, porque así os podremos atender individualmente, ¿no? Pues a mí me gusta, ya lo veis, para Sí, contar un poco anécdotas, como os digo, de cada metro, de cada kilómetro que vayamos a hacer del Camino de Santiago, y no es lo mismo, aunque yo trabajo con grupos incluso de 100, 120 personas, pero a la hora de dirigirme no es lo mismo contar algo general, global, para 100 personas que algo individualizado pues para 8. es mucho mejor. Gracias. La otra pregunta es para el grupo en junio, más o menos, o finales de mayo, ¿ya más o menos tienen programadas fechas o están trabajándole a eso? Nosotros habíamos hablado ya de unas determinadas fechas, pero bueno, supongo que Adriana os comentará con más detalle si hay unas fechas específicas. Pero sí, teníamos trabajado con diferentes fechas, tanto en mayo como en Sí. junio. Y las Sí, personas que hacen solo el camino son los 5 días del camino, y eso incluye el hospedaje y pues la parte de alimentación y pues la guía, la compañía suya para el camino.
Exacto, exacto. Esa. Incluiría todo, pensión Sí. completa, los alojamientos y no solo mi ayuda, no solo un poco mis conocimientos del Camino de Santiago, sino de otros compañeros que nos ayudarían, pues el transporte de equipaje, otra persona de apoyo. Si alguien pues, se encuentra con dificultad, por lo que sea, ¿no? Pues le ha salido Sí. una ampolla en un pie, pues tiene un coche de apoyo para poder Ujú. subirse y si quiere avanzar, pues mira, voy en el coche 5 kilómetros y más adelante pues me animo otra vez a caminar. Pues que exista esa posibilidad, que no sea un sufrimiento, ¿no? Sí. Y cuando está uno haciendo, pues cuando uno está caminando, uno normalmente lleva su mochila, su backpack con algo mínimo o uno solamente está caminando. ¿Qué Yo aconseja? recomiendo que cada uno, si quiere llevar pues, su propia agua o yo voy a aportar todo, o sea, me refiero, Sí, cada ciertos kilómetros, el está coche de bien. apoyo va a estar repartiendo pues aguas, frutas, Ajá, alguna ya. barrita energética, lo que necesitemos. Pero si alguien, por lo que sea, necesita llevar en su mochila pues alguna cosa, pues no Ah, sé, personal, sí, sí, sí. sí, Ah, la listo, idea es no perfecto. descargar como vemos en las imágenes, ¿no? Generalmente la gente que decide hacer el Camino de Santiago por su cuenta, un poco más a la aventura, se va de albergues. Entonces lleva para los 5 días toda su Sí, mochila, pues eso, la ropa que se va a cambiar, las mudas diferentes, el calzado, pues todo. sí, sí. Ah, bueno. No, eso En sí este me caso quería no, en tener este caso claro. no, Ah, porque perfecto. la idea es todo el equipaje, que sea en una maleta, 2 maletas, meterlo Sí. en el vehículo de apoyo y ese coche va a ir hasta el hotel. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, puedo explicar alguna cosilla más que me queda por ahí. Claro que sí, Tony. Eh, antes hablábamos de la Compostela, ¿no? Que antes pues es un poco el libro, a ver si tengo alguna por aquí, un segundo. Bueno, no sé si la ven, Sí, 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 claro. ¿vale? La idea es que sellemos Ah, esta credencial, ¿no? Entonces, cada etapa yo recomiendo sellar en 2 lugares. Antiguamente solo se sellaba en lugares de culto, en ámbito religioso, ¿no? Porque una de las cosas o una de las premisas que nos pedían a la hora de recibir la Compostela, que nos acredite que hemos hecho esos 100 kilómetros del Camino de Santiago, que en concreto desde Orense hay 110 exactamente, es que lleváramos completamente sellada en cada etapa 2 sellos, pues eso, de una iglesia. Hoy no es necesario, ¿no? Aunque nos encontraremos a una iglesia abierta o algún monasterio como el de Oseira, pues también nos podemos sellar en bares, etcétera. A mí me gusta porque me pasa con grupos que van tan cómodos que no quieren ni sellar y tengo que sellar yo por ellos. Pero yo creo que hay que vivir toda la experiencia, ¿no? De ir a los lugares, encontrarse con otras personas y ver un poco eso. Como dije antes, el ciclo de vida de cada uno en estas maravillosas 5 etapas. mil gracias, Tony. Tú muy apasionado, conoces muy bien esto, de verdad. Súper que pudiéramos hacer el grupo contigo cuando vayamos. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que lo de caminar me gusta desde pequeño y después lo he hecho a ámbito profesional desde el 99, con mi primera experiencia en el Camino de Santiago. Voy a contar una anécdota. Mi pareja la conocí haciendo Camino de Santiago, así que por eso digo lo de los ciclos de vida, que Ah, a veces nunca se sabe dónde va a estar y en este caso el Camino de Santiago. ok, bien. ¿Alguien más para ya terminar y agradecerle a Tony pues como todo el tiempo y a ustedes también pues haber estado acá? Realmente cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos a nosotras, a Adriana Clavijo, me pueden escribir a mí y ya. Pues tenemos allá a Adriana Araujo que está viviendo en la zona y que va pues a apoyar y a coordinar como todos estos, estos programas ya directamente cuando ustedes decidan ir. Bueno, Vale, Tony, muchas gracias. ay, Claudia, gracias, Claudia, por asistir y por tu participación. Y bueno, quedamos súper atentos a las inquietudes que tengan y a las decisiones que tomen. Lógicamente, ya cuando alguien decida pues hacer esto, pues nos reunimos, ya le miramos todo el tema ya puntual, con más detalle, pero mil gracias de verdad por haber asistido.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Chao, chao. Gracias. Gracias. Tony, mil Gracias, Tony. gracias. Que estés muy Gracias. bien. Gracias por la información, muy formal. Ok. Muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias. Fíjate, Tony, solo mujeres interesadas en hacer el camino, ¿no? Os voy a dar una anécdota también. Yo llevo haciendo, como os comenté al principio, con la Universidad de Bingo, también Campus de Ourense, bueno, de los diferentes campus que tiene. Llevo desde 2009 haciendo rutas, ¿no? Yo llevo más de 300 rutas. De hecho, cumplimos el 25 aniversario este año pasado. Y entonces yo soy muy amante de las estadísticas, ¿no? Yo llevo una afluencia, por ejemplo, estos 2 últimos años, de aproximadamente por cada ruta, la media está en 92 personas, ¿no? Pues el 81% son mujeres. Mujeres, sí, sí, es Increíble. increíble. Tiene un significado. Los hombres, la mayoría, nos gusta más lo explosivo, ¿no? Pues igual practicar fútbol o practicar otro tipo de deportes, ¿no? Y vemos como el caminar como que se nos queda a poco, ¿no? Y yo creo que es un error. Yo creo que no hay que verlo desde el plan deportivo, sí el plan de conocer dónde vives, conocer tu entorno, conocer el patrimonio, conocer la naturaleza de tu entorno. Pero sí que ocurre. Yo lo veo por estadísticas. Las llevo haciendo desde 2009 y raro es el año que no baja del 75% de asistencia más de mujeres que no de hombres. Y más de un intervalo de edad, más de entre 40 y 70 años que no de 40 para abajo. Ok. Bueno, mil gracias a todos, que tengan un lindo día y estamos conversando. Gracias. Vale, Gracias. gracias, Titi. Chao. Chao.